Muy bien, bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión, número 3, ¿ok? Preparación de la predicación, así es que agárrense, pónganse bien los cinturones porque vamos a entrar ya al tema bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo preparar una predicación, cómo escribir, cómo empezar a mover todo lo que Dios tiene preparado para ti como predicador y para los oyentes, ¿verdad? Entonces, qué importante, qué lindo es que podamos tener un camino para poder organizar, aunque bueno, la sesión 4 es ya organizar el sermón, pero ahorita es apenas preparando, tomando forma, sacando datos del texto bíblico, para poder hacer nosotros una linda conferencia súper clara y que pueda llegar al corazón de todos los que te van a escuchar, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar y antes de empezar, pues nada más algunas preguntitas para que tú puedas reflexionar. Es ¿cuánto tiempo debo de invertir en hacer una prédica? ¿Cuánto tiempo debo yo invertir? Yo sé que hay muchas diferentes personalidades, algunos, no hombre, ahí lo que salga, y otros, no, es que si no invierto 80 horas a la semana, yo no me puedo presentar de esa manera. Entonces, pues igual, igual, ¿no? Entonces, algunos predicadores muy famosos dicen que debes de invertir por lo menos 15 horas. Entonces, hay diferentes puntos de vista en cuánto tiempo debo yo invertir a la hora de hacer una predicación. ¿Ok? Asegúrate nada más, como hablamos la sesión número 2, que tú puedas organizarte de tal manera que tengas tiempo para tu familia, tiempo para trabajar, tiempo para recrearte, tiempo para hacer ejercicio y demás, todas tus responsabilidades y también tiempo para escribir y hacer una linda predicación, ¿ok? Entonces, pues no hay un tiempo definido, pero tú sabes muchas veces que nos presentamos para hacer una predicación y tú dices, ay, me faltó tiempo para esto, para lo otro, para lo. Entonces, ve midiendo el tiempo. Si eres un predicador principiante, pues vas a ir midiendo el tiempo. Si tú eres un predicador ya un poquito más avanzado, pues tú sabes que una predicación la sacas en 30 minutos, ¿verdad? Entonces, ve midiendo el tiempo y asegúrate de tener pues tu administración del tiempo bien completa para que luego no robes tiempo de una u otra cosa o de los, no, es que papá siempre está haciendo sus predicaciones, no, pues es que mi esposo siempre está nada más ahí metido y no nos da tiempo. Entonces asegúrate de tener todas las áreas cubiertas para que te puedas sentar tranquilo, armar la conferencia, ¿ok? Y bueno, otra cosa importante es que el gran error de, de, de muchos predicadores es dejar todo para el sábado en la noche. Yo aquí en este tema, pues la verdad también ya he escuchado de todo. Hay pastores, hay predicadores que dicen, no, yo no puedo preparar el sermón el miércoles, yo no puedo preparar el sermón otro día, yo lo tengo que preparar el sábado en la noche. Entonces, si tú dejas todo para el sábado en la noche, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, pues vas a estar 1 de la mañana. Ahora imagínate que tuviste un evento el sábado. No sé, te invitaron a una cena, fuiste con un familiar, entonces llegaste a tu casa a las 12 de la noche. Te sientas en tu escritorio o ahí en la sala, en el comedor, a las 12 de la noche y apenas vas a empezar a hacer tu sermón.
Entonces, vas a terminar a las 3 o 4 de la mañana. Me ha pasado a mí cantidad de veces. Trato ya de no hacerlo, creo que ya tengo mucho tiempo de no hacerlo, ya no lo hago, pero sí me ha pasado. Lo que quiero es llamar la atención, que tú puedas estar consciente de que tú no puedes sentarte a las 12 de la noche del sábado, la madrugada, y empezar a hacer tu sermón. Y mucho menos cuando ni siquiera tienes un tema definido. Entonces llegas sábado 12 de la noche y ni siquiera tienes el tema. Entonces, eso sí es un problema bastante serio, porque vas a estar supongamos que terminas a las 4 de la mañana, ¿ok? Y la reunión del día de mañana es a las 10 de la mañana, te tienes que levantar 7 de la mañana, entonces dormiste 3 horas. Entonces, tal vez tú dices, no, yo tengo fuerza para todo eso. Te creo. Ahorita tienes fuerza para todo. Y como estás, a lo mejor estás empezando a predicar, estás súper emocionado, no importa, hasta te jactas. No, yo me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 7 porque tengo el fuego de Dios. Y sí tenemos el fuego de Dios, pero nuestras fuerzas son limitadas y tenemos que aprender. Entonces, llegas el domingo a las 10 de la mañana, empieza la reunión, tienes 3 horas de sueño, estás preocupado por la... Entonces, a lo que voy es que no vas a rendir. Entonces, a lo mejor la primera vez sí, la segunda vez tal vez, la tercera vez sacaste fuerza, pero no puede ser un estilo de vida. Porque imagínate, ahora, supongamos, ¿ok? Ya, que te acostaste a las 4, te levantaste a las 7, fuiste a predicar el domingo en la mañana, se termina la reunión, tienes fuerzas para ir a comer, sí, comes con la familia. Pero como ya vienes arrastrando un montón de horas sin sueño, entonces tú dices, el hombre de Dios necesita descansar. Entonces, papá, vamos a jugar fútbol, papá, vamos a jugar, papá, vamos a salir de aquí. Entonces tú ya no tienes fuerza para nada. Entonces tú gastaste toda tu energía, todas tus fuerzas las pusiste a la hora de predicar, y está bien. El problema es que no le dejaste tiempo ni fuerza a la familia. Y entonces, a lo mejor al principio mamá dice, papá está descansando, tuvo un día pesado, está bien, sí, el primer domingo, el segundo, el tercero, pero ya después nos vamos a quedar, o sea, siempre vamos a estar sin fuerza si no sabemos administrar bien nuestro tiempo. Espero que este punto te haya quedado claro, ¿ok? Ten mucho cuidado de no llegar el sábado. Bueno, déjame te digo qué es lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago es que yo desde el lunes, yo ya tengo mi tema bien definido. Entonces yo voy invirtiendo tiempo lunes, martes, miércoles, jueves, bien. O sea, yo voy invirtiendo tiempo en el cuerpo del mensaje. Lo único que tal vez yo hago el sábado en la noche es mi presentación de PowerPoint. ¿Ok? A lo mejor eso, pero como ya tengo, pues ya me siento con mucha habilidad, yo prácticamente en 30 minutos termino mi PowerPoint, termino de hacer los últimos detalles y listo. Pero durante todo el lunes, martes, yo estoy invirtiendo un poco de tiempo, estoy escribiendo en mi libreta, leo el texto, saco los puntos, vuelvo a leer el texto, y luego el martes, aquí Dios me habló. Entonces voy, durante la semana, voy sacando todo el cuerpo del mensaje, para que el sábado pues no llego en ceros, sino llego nada más a hacer mi presentación en Canva. ¿Ok? Dale. Muy bien, vamos a ver. Ok, bien, entonces vamos a acercarnos. Vamos a suponer que tú ya definiste con qué texto bíblico quieres compartir. Vamos a tener un texto, una parábola, una historia, un milagro de Jesús, el libro de los Hechos, la conversión de Pablo y Silas en la cárcel, los amigos de Daniel en el foso de los leones. Tú dices, bueno, de esto Dios me habló entre semana y de esto quiero compartir, ¿ok? Entonces nos vamos a acercar al texto bíblico. Entonces quiero darte algunas sugerencias para que tú puedas sacar
los datos, información del texto bíblico. Y lo que vamos a usar se llama método inductivo, ¿ok? El método inductivo de la Biblia. Si nunca has conocido este método, está bien, puedes buscarlo por ahí en las redes, en el Google, que es el método inductivo. Y el método inductivo es pues muy interesante porque es a través de preguntas que nosotros nos acercamos al texto para que el mismo texto nos dé las respuestas, ¿ok? No me acerco yo al texto para yo justificar lo que yo quiero decir, sino que el texto justifica lo que yo voy a decir. Es al revés, ¿ok? Ten cuidado, una predicación nunca puede empezar en base a una ilustración o una historia personal. Las predicaciones las empezamos en base al texto bíblico, ¿ok? Es sumamente importante. Entonces, vamos a acercarnos nosotros al texto bíblico a través del método inductivo, ¿ok? El método inductivo tiene 4 fichas, 4 divisiones. La número 1, hacemos una observación general del pasaje que tú vas a compartir. Hacemos una observación general, como una mirada de águila por arriba. Número 2, la ficha 2, es una información específica. Nos adentramos ya al pasaje que tú vas a compartir. La número 3, vamos a tratar de ver qué es lo que Dios estaba tratando a través del escritor original hacia los lectores originales para poder sacar una interpretación del pasaje. Y cuando nosotros tenemos una interpretación, entonces la ficha 4 pues nos lleva a poder tener la aplicación, que fue lo que aprendimos de ese pasaje y qué es lo que podemos poner por obra en nuestras vidas después de haber leído ese pasaje, que fue lo que Jesús hizo en la parábola del sembrador, ¿ok? Otra vez las 4 tierras, y al final Jesús nos lleva a meditar si la palabra está cayendo, si se la está robando el diablo, si está creciendo entre las piedras, con poca duración, entre los espinos, los afanes nos han quitado la palabra, o si al final tú eres una buena tierra donde estás produciendo fruto al ciento por uno, ¿no? Entonces esa es la aplicación. Es bien importante que incluyamos siempre la aplicación en todo lo que nosotros compartimos, ¿ok? Entonces esas son las 4, déjame se las pongo otra vez, esas son las 4 fichas. Esas son las 4 fichas del método inductivo, y dentro de cada ficha hay preguntas. Ok, hay preguntas que nosotros vamos a hacerle al texto para que así salga de una manera muy preciosa. Las enseñanzas bíblicas se van a quedar bien. Si nunca has visto el método inductivo, es fascinante, es increíble. Es como si te compartiera, es como si tuvieras en el periódico, en el periódico, en la primera plana, tú dirías, diría el periódico, ¿no? Un poquito amarillista, choque entre 2 autos. Entonces, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Entonces, un choque entre 2, a ver, ¿en dónde fue? ¿Quién se pasó el alto? ¿Se bajaron y qué conversaciones tuvieron? ¿A qué horas llegó la policía? ¿Hubo heridos? ¿Qué pasó? ¿A qué hospital se los llevaron? ¿Qué aprendo yo después de ver ese choque con esos automovilistas y esos conductores? ¿Cómo venían los conductores? Es que uno venía así y el otro venía así. El otro venía viendo el celular. Entonces chocaron por esto. Entonces tú empiezas a sacar tus conclusiones en base a una investigación que tú vas a hacer del texto bíblico para que tú puedas extraer realmente lo que sucedió en el texto bíblico y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Ok? Es que como yo tengo muchos años viendo el método inductivo, voy a tratar de ir despacio. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto, te puedo ayudar. Claro que sí. De hecho, ahorita estaba en ninguna diapositiva puse nuestras redes sociales.
Pero si me quieres buscar en Instagram, yo estoy como Renueva tu mente guión bajo. Renueva tu mente guión bajo. Ahí me puedes encontrar en Instagram o en Facebook también como Renueva tu mente. Me puedes encontrar también en Facebook. Así si tienes alguna pregunta en método inductivo, con gusto. Tengo las 4 fichas en foto, te las puedo enviar. Si tú me das un teléfono, te las puedo enviar por WhatsApp sin problema. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ficha número 1. Ok, la ficha número 1. Tú tienes un pasaje a estudiar. La primera pregunta es la forma con que se escribió el pasaje. ¿Es una narración? ¿Es una poesía? ¿Es un discurso? Ok. Vamos a ver también la ubicación del pasaje. Eso es bien importante porque nos hace ver qué está antes del pasaje y qué está después del pasaje. Eso nos ayuda a tener una buena ubicación, y si tú empiezas a manejar el método inductivo, hacerle esta pregunta es sumamente importante, porque un día supongamos que yo estaba estudiando Marcos capítulo 2, la de los 4 personas, los 4 hombres que traen a este paralítico cargando y rompen el techo. Entonces, cuando voy al capítulo 1 de Marcos y voy al capítulo 3, me doy cuenta de algo pues muy interesante. Me doy cuenta que Marcos, en este caso Marcos, ¿quién nos tenemos que preguntar quién era Marcos? Entonces, en el libro de los Hechos aparece como Juan Marcos, pero en los evangelios está como Marcos. Entonces es el mismo Juan Marcos, y Marcos recibe el evangelio a través del apóstol Pedro. Pero entonces todos estos datos empiezan a surgir a través del método inductivo. Entonces tú te das cuenta en el libro del evangelio de Marcos capítulo 1, que el evangelio de Marcos capítulo 1 pues no empieza con el nacimiento de Jesús, no empieza con los magos del oriente. O sea, Marcos empieza con toda la carne al asador, ¿no? Con todo. Entonces, si tú estudias, supongamos, Zaqueo, eso creo que es Lucas capítulo, hoy creo que es 18, en Lucas capítulo 18, en la historia de Zaqueo. Entonces, ¿qué hay antes, qué hay después? Cuando yo estudié a Zaqueo, ¿y qué hay antes, qué hay? Entonces te quedas, te das cuenta que Lucas pone a Zaqueo como el último que Jesús sanó tocó el corazón. Fue el último, Zaqueo fue el último que Jesús toca en la calle. Claro, están después los ladrones en la cruz, pero en el ministerio de Jesús, como lo vio el evangelio de Lucas, Zaqueo es el último que Jesús toca predicando en las calles. Entonces me llama mucho la atención eso, y ahí es donde tú empiezas a recopilar datos importantes que pueden hacer de tu mensaje claro y con más datos que podemos sorprender a nuestra audiencia. No los queremos sorprender para que digan, wow, qué predicador. No, los queremos sorprender para que ellos puedan ver que muchas veces leemos la Biblia y pues no vemos, se nos escapan muchos datos muy importantes, ¿no? Entonces, ok, bien, vamos a seguir, vamos a ver que en el método inductivo, ¿dónde ocurre el pasaje? ¿Por qué es importante ver dónde ocurre el pasaje? Porque cada lugar en la Biblia, cada lugar, créeme, que cada lugar tiene 5,000, 6,000 años de historia. Entonces cada lugar, si ustedes vayan, la Samaritana, ¿por qué fue en el pozo de Jacob? ¿Qué pasó por qué es importante el pozo de Jacob? O Jesús está en Capernaum, ¿qué significa Capernaum? En el mar de Galilea, si ustedes ven el mar de Galilea, en el Nuevo Testamento, el mar de Galilea tiene 3 nombres: el lago de Tiberíades, mar de Galilea y lago de Genesaret. Entonces, de repente vemos, ¡ay! ¿Cómo?
no era el mar de Galilea, sí, nomás que de diferente, de donde el narrador está, tal vez, donde están ubicados, le ponen el nombre, el lago de Tiberíades. Entonces, cada lugar es bien importante en la Biblia, ¿ok? Cada lugar. Por eso es bien importante ver dónde ocurre, dónde está ocurriendo, en el camino, en cuál camino, cuando el Espíritu Santo toca a Felipe y le dice, ve al desierto, oye, y cuando toca el eunuco, a ver, pues ¿quién quiere ser llamado al desierto? Entonces, ¿cuál desierto entre este y este? Entonces, el eunuco viene de tal ciudad a tal ciudad. Entonces, te das cuenta que los datos empiezan a surgir de la Biblia, pues increíblemente precioso. En casa de quién están. Cuando se acuerdan de los 4 hombres con el paralítico, en una versión dice que están en casa de Jesús. Imagínate, están reventando el techo de la casa de Jesús. Entonces, es bien importante ver dónde está ubicado, dónde se están llevando a cabo, dónde ocurre, en qué lugar, en el desierto, en el mar, en la casa, que quede bien claro eso. 4. La situación histórica y social, ¿qué datos podemos obtener? Esto es bien importante porque acuérdense que los judíos pues tienen ciertas leyes, ciertos mandamientos. Entonces eso también claro, es sumamente importante cuando Jesús toca a aquella mujer encorvada. Pues a una mujer encorvada tú no la podías tocar. La situación social, como la samaritana, que había tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no era su marido, o sea, cómo era vista, todos esos datos que brincan son bien importantes, ¿verdad? Y bueno, la estructura del pasaje, perdón, vamos a ver si el pasaje tiene subdivisiones naturales o hay que buscar las subdivisiones del pasaje. Si regresamos un poquito a la parábola del sembrador, vemos que el pasaje ya está subdividido. Las 4 tierras. Es sumamente claro de ver las subdivisiones del pasaje. En las 2 cimientos, uno que puso la casa en la arena, otro puso la casa sobre roca. Entonces ya el pasaje está subdividido. Hay algunos otros pasajes que hay que buscar las subdivisiones, pero encontrar las subdivisiones del pasaje pues nos va a ayudar a la hora de nosotros predicar con claridad, porque cuando tú ves la estructura del pasaje, pues ya hay algunas subdivisiones naturales que te van a ayudar a compartir, como lo hicimos también con Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso, cómo la estructura del pasaje que estás leyendo pues ya está subdividido. Entonces eso te puede ayudar a predicar con más claridad. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, están las 7 iglesias, ya el tema la Biblia ya no las da subdivididas, fáciles, un poquito más fácil de compartir qué pasó en una iglesia, qué pasó en la otra, qué le está pidiendo a la otra, qué podemos aprender, qué podemos aplicar, y así es que podemos compartir con más claridad. ¿Ok? Cuando yo no encuentro una subdivisión clara en el pasaje, digamos como Zaqueo, que no hay una subdivisión natural o clara, entonces nos podemos ir para una subdivisión sencilla también, pero podemos ver la vida de Zaqueo antes de Jesús, la vida de Zaqueo cuando se encuentra con Jesús y la vida de Zaqueo cuando termina de encontrarse con Jesús. Entonces podemos nosotros hacer subdivisiones que no están tan naturales y tan marcadas, pero que nos pueden ayudar a poder estructurar la enseñanza y que sobre todo a compartirla con más claridad, ¿verdad que sí? Ok, y por último, en esta sección de observación general, es bien importante que tú puedas definir cuál es el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave del
texto que tú quieres compartir. ¿Por qué el método inductivo nos pide que tengamos un versículo clave? Bien, primero, bueno, quiero compartir cuál sería nuestro versículo clave. En la historia de Zaqueo, ¿cuál sería nuestro versículo clave? En la historia de Zaqueo, pues no es cuando se sube al árbol. ¿Cuál es el versículo clave? Tal vez podemos irnos cuando Zaqueo se arrepiente. Puede ser ese. Pero ese tampoco es nuestro versículo clave. Es un versículo muy importante, claro, que debe de haber arrepentimiento. Pero yo me iría más, mi versículo clave es lo que le dice Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. Entonces el perdón, o sea, ¿dónde está nuestro versículo clave? Nuestro versículo clave, como lo dije desde la sesión 1, cuando predicamos de biografías, no está en lo que hizo Zaqueo, que es muy importante, sí, pero nuestro versículo clave está alrededor de lo que hizo Jesús, alrededor de lo que hace Dios en nuestras vidas. Ahí, ese es nuestro versículo más importante. Entonces, cuando tú sacas el versículo más importante y cuando tú vayas a compartir de un pasaje donde tú ya sacaste tu versículo más importante, entonces podemos cometer algunos errores. ¿Por qué? No sé, ahorita yo no tengo el texto de Zaqueo aquí, pero supongamos que Zaqueo es del versículo 1 al 10 y tu versículo más importante está en el versículo 10. Entonces puedes cometer el error o podemos cometer el error de tomar 40 minutos del versículo 1 al 9 y tener 1 minuto o 5 minutos de tu versículo más importante. Y ahí es donde nos podemos equivocar. Porque hablaste muy bonito del versículo 1 al 9, genial, espectacular, te felicito, hiciste una predicación increíble. Pero el problema es que vas a dar de repasada tu versículo más importante. Entonces tú tienes que administrar tu tiempo. Y si tú reconoces que tu versículo más importante es este, entonces asegúrate de que administras bien el tiempo y que queda bien claro el versículo más importante del texto que tú estás compartiendo. En el caso de la parábola del sembrador, tú dices, no, los 4 puntos son bien importantes. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces tú dices, bueno, si voy a compartir 40 minutos, voy a compartir 10 minutos de 10 minutos de 10 minutos y 10 minutos. Entonces, normalmente, como andamos medio nerviosos, tu punto número 1, pues vas a agarrar 30. Y de luego del otro 7 y del otro 3 y al final, bueno, 1 minuto, me queda 1 minuto y pues bueno, pues vamos a ver la tierra buena, ahí quédate, oye, vamos a terminar, oye, espérame. Entonces aprende a administrar el tiempo en base a llegar a tu versículo clave, a tu versículo más importante de lo que tú quieres comunicar al pueblo de Dios con claridad. Excelente. Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a la observación específica. ¿Ok? Vamos a ver el detalle como si nosotros hubiéramos estado en esa esquina donde chocaron los 2 autos. Vamos como si nosotros hubiéramos estado tal vez adentro de un auto. Vamos a meternos al pasaje. ¿Ok? Como si nosotros estuviéramos ahí. Punto número 1. ¿Quiénes son los personajes? Oye, esos 4 hombres que trajeron al paralítico, ¿quiénes eran? ¿Quién era el paralítico? ¿Cuántos años? ¿Qué se sabe de las personas por el pasaje?
¿Qué se sabe de Zaqueo? ¿Qué se sabe de Jesús por el propio pasaje? ¿Qué se sabe de las multitudes que estaban ahí hambrientas buscando un mensaje de Jesús? ¿Venían de dónde? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de la mujer samaritana por el propio pasaje? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo interactúan? ¿Quién fue el que hizo la primera pregunta? Jesús le dice a la señora, dame un poco de agua. La señora se ofende, le dice, ¿cómo tú, un judío, me pides esto y lo otro? ¿Qué pasó? ¿En dónde se centra la atención? Pues normalmente si predicamos de los evangelios, pues se centra en Jesús, en los libros Hechos del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la atención ahí? Entonces, primeramente haz una lista de personajes y empieza a escribir qué sabemos de los personajes nada más por el propio pasaje. Imagínate que de repente estás en Hechos y salen personajes como Felipe, ¿no? Déjame pongo aquí la cámara para detenerme aquí un poquitito, ¿no? Tienes a Felipe. Entonces, la cosa es que tenemos dos Felipes. Entonces ten cuidado, asegúrate que el Felipe que tú estás compartiendo es el Felipe correcto, ¿ok? Porque Felipe, tenemos el Felipe, el de los 12 apóstoles, pero también tenemos al otro Felipe, al que levantaron para servir en las mesas, que es el Felipe más activo en el libro de los Hechos. Entonces, asegúrate que los personajes que tú estás leyendo pues sean realmente el personaje correcto, no vayas a andar equivocado. Ahora, es bien fácil. Ahora tenemos las cosas sumamente fácil. Antes de aquí estoy viendo mi concordancia de la Biblia. Ahorita se las voy a enseñar en la sesión. En la otra sesión tengo mi Strong, donde sacábamos definiciones, en el griego, en el hebreo y todo eso. Teníamos que usar libros y teníamos que tener una biblioteca enorme, pero ahora, pues con toda la tecnología, tú le pones ahí, ¿qué significa Capernaum? Y ya. El Felipe de tal cual Felipe es. Y nos dice que Felipe es. Entonces, ahora con tanta tecnología, bueno, pues tenemos podemos encontrar cosas mucho más fácil, ¿verdad? Que eso nos ayuda al final, ¿ok? Les recomiendo la Biblia. Hay una Biblia que es la que uso yo, la Biblia que se llama El Diario Vivir. Es una Biblia que es muy inductiva porque tiene mapas, distancias, tiene comentarios, personajes. Entonces está muy padre la Biblia del Diario Vivir, te la recomiendo mucho. Ok, ¿dónde nos quedamos? En Felipe, ¿no? Entonces ten cuidado, a la hora de los personajes, asegúrate que ellos son, ¿ok? ¿Por qué están ahí? Las circunstancias, ¿por qué están? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué es significativo? ¿Por qué es significativo el lugar? Entonces, todos los lugares, como dije hace ratito, tienen significados y son muy significativos para el tiempo bíblico. Entonces, cuando empieces a ver los significados de los lugares, no, hombre, te va a gustar mucho. Ok, el punto número 3 es cuando ocurre el acontecimiento. Eso también es importante. ¿Cuándo ocurre? Aquí le preguntamos ahora, si tú digamos que tú lees Reina Valera, si tú lees la Biblia Reina Valera, está muy bien, pero en Reina Valera siempre vas a escuchar la hora sexta o la cuarta vigilia y todo eso, ¿no? Hay algunas otras traducciones, tú tienes que investigar cuál es la hora sexta o la cuarta vigilia y todo eso, ¿no? Para saber qué hora era cuando estaba ocurriendo, porque es sumamente interesante. Cuando en la barca los discípulos dice que las olas los golpeaban, eran las 3 de la mañana. Entonces, asegúrate de cambiar los horarios de la Reina Valera a los horarios actuales. En el caso de otras versiones de la Biblia, ya lo ponen el horario a nuestras horas. Entonces, el texto bíblico
toma otro, digamos, todo otro camino. Cuando tú ves que los discípulos vienen de darle de comer a 5,000 personas y luego se suben a una barca, imagínate, mesereaste para 10,000 personas y aparte recogiste y limpiaste y luego te fuiste en la barca, una fuerte tormenta, 3 de la mañana, después de trabajar, entonces dices, el texto toma otro camino, ¿ok? Entonces, es bien importante que veamos, como dice aquí, dónde estás, dónde ocurre, cuándo ocurre el acontecimiento. Entonces, ahora es también algo que quiero llamar tu atención. Hay un pasaje cuando hay un avivamiento en Antioquía, dice que los apóstoles en Jerusalén decidieron mandar a Bernabé a que pudiera compartir con los hermanos allá en Antioquía. Entonces, en un solo versículo, mandan a Bernabé y en el otro versículo dice, ¿y cuándo llegó? Entonces, en 2 versículos hay 500 kilómetros de distancia. Otra vez, el texto toma un significado muy precioso. Porque nosotros lo leemos de carrera, pero Bernabé caminó 500 kilómetros antes de llegar a Antioquía. Es empezar a ver los detalles para que del texto puedas sacar toda esa hermosura de datos increíbles que Dios tiene preparado para nosotros. Y tú vas juntando los datos. Al final, cuando tú armes la predicación, a lo mejor dices, sí, voy a tener muchos datos, sí, pero ahí es donde tú empiezas a filtrar qué es lo que realmente quieres compartir y lo que Dios puso en tu corazón para que sea una predicación con claridad. ¿Ok? Bien, vamos. ¿Ok? Entonces, bien importante, cuándo, los horarios, dónde están, cuál es el hecho central, qué es lo que sucede, cuál es el acontecimiento central, ¿verdad? Una sanidad, un perdón, una restauración, un milagro. ¿Cuál es el hecho central de lo que tú estás investigando? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Están explícitas o implícitas las razones? ¿Revelan las personas su carácter y sus posibles motivaciones? Pues sí, hay un montón de revelaciones de lo que sucede. Jairo, su hija enferma, el siervo que viene y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro. Entonces todas esas conversaciones revelan el carácter de las personas. Jesús diciéndole, no te preocupes, tú crees solamente. Y todo lo que sucede con la niña. Bueno, tantos datos que la Biblia nos da que van a saltar para que tú puedas al final tener una predicación con claridad. Y las 6, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué fue lo que sucede? ¿Cómo se levantan? ¿Qué resultados siguen al hecho? ¿Se lo esperaban o no? Como ese que estaba ahí en el estanque de Bethesda, esa conversación tan preciosa. Jesús quiere ser sano, no, pues no tengo quien me meta. Todo eso, ¿qué pasó? Toma tu lecho, caminando. ¿Por qué es importante el lugar? Bueno, tan precioso que tenemos que empezar a investigar. A ver, vamos a seguir adelante, vamos con la interpretación. Esto es bien importante también. ¿Cuál es el énfasis del autor? Observa repeticiones, comparaciones, relaciones y contrastes, ¿ok? En cuanto a, déjame te explico, cuando tú lees un pasaje, pues está el autor. Acuérdate que cuando tú vayas a estudiar un pasaje, investigues quién es el autor, ¿ok? Muchas veces leemos Santiago y pensamos que es uno de los discípulos. Santiago no era uno de los discípulos, el libro de Santiago. Investiga tú quién era Santiago, quién es Santiago. ¿Ok? Entonces, acuérdate de estar bien claro en los personajes y sobre todo en los autores del texto bíblico. ¿Quién es el personaje que está escribiendo lo que tú estás estudiando? ¿Ok? Entonces, cada autor pone algunos énfasis en los escritos. Claro, hay énfasis globales como en el Evangelio de Juan,
Juan en su evangelio, pues están los yo soy. Ahora, él hace énfasis en el yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy, o sea, los yo soy. Entonces puedes ver un énfasis en Juan, pero en todo el evangelio, digamos, hay énfasis muy interesantes, como Juan 15. Te pongo como ejemplo Juan 15, cuando dice que yo soy la vid, ¿ok? Ustedes son las ramas y yo soy el tronco. Entonces, si no me equivoco, Juan, del versículo 1 al 10 o al 9, repite 9 o 10 veces el que permanece, permanezcan, permanece, el que permanece. Lo repite 9 o 10 veces, permanecer, la palabra permanecer. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero compartir ese pasaje. Entonces, ¿de qué hablo? Ya el autor nos dio su énfasis y con tanta repetición, algo nos está hablando a mí y algo les va a hablar a los oyentes. Permanecer. La palabra clave, pues, es permanecer. Entonces, ahí podemos observar las repeticiones de palabras. Hay veces que las palabras son verbos. Entonces tú dices, oye, aquí hay mucha acción. Hay veces que el énfasis del autor está en los personajes. Entonces tú dices, oye, aquí hay muchos personajes entrando en la escena. Entonces cuando tú ves los personajes y cómo interactúan, entonces el texto brinca de una manera diferente. Entonces busca palabras repetitivas, puedes buscar contrastes. Un contraste es, pues, oscuridad, luz. Un contraste es bueno, malo. Un contraste muy marcado sería tu casa en la arena, tu casa en la roca. Es un contraste muy definido. Comparaciones como las parábolas, como la perla de gran precio, como la tierra, el sembrador. O sea, comparaciones, está comparando. La enseñanza la está comparando con algo. Entonces ahí eso te debe llamar pues mucho la atención. Entonces busca énfasis del autor como repeticiones, contrastes, palabras repetitivas. ¿Qué otra era? Repeticiones, comparaciones, relaciones y contrastes. ¿Ok? Y una vez más, la interpretación nos va a volver a preguntar, ¿estás seguro que tu hecho central, cuál fue? Este es el hecho central. Te lo va a volver a preguntar. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué pasó? ¿Qué mensaje quiso dar el escritor original? ¿Qué quiso comunicar a sus lectores originales? Que Jesús sea exaltado, dar a Jesús como Dios, dar a conocer a Jesús como sanador, perdonador, Dios poderoso, etc. ¿Qué era lo que querían los autores originales comunicar a sus lectores originales? Eso nos va a ayudar a tener una ubicación muy clara de lo que querían decir los escritores. Y por último, en la interpretación, lo que tú vayas a interpretar, las verdades que tú vayas a sacar del texto, es bien importante. Nunca olvides este punto número 5 en la interpretación. Nunca olvides cómo se integra la interpretación, lo que tú estás sacando del pasaje, al mensaje global de la Biblia. Claro que eso es sumamente importante. ¿Cómo se integra lo que yo estoy aprendiendo? ¿Cómo se integra a toda la Biblia? Te voy a decir por qué. Porque supongamos que tú estás compartiendo de Salomón y de repente dice que Salomón tuvo 500 esposas y 500 concubinas. Entonces, si tú dices, bueno, es que podemos tener 500 esposas y 500 concubinas como lo tuvo Salomón, pues te estás equivocando, porque el mensaje global de toda la Biblia es que tú tengas a una. Entonces ten mucho cuidado
Lo que yo estoy interpretando tiene que estar en toda la Biblia. Te pongo otro ejemplo, Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol y Jesús lo ve. Entonces tú dices, si yo me subo a un árbol, ¿Jesús me va a ver? Entonces imagínate que yo empiezo a poner en la iglesia, en vez de poner sillas, pongo árboles. Entonces digo, gente, pues hay que subirnos todos a un árbol porque es cuando Jesús nos ve. Entonces, ¿eso es lo que todo el mensaje de la Biblia quiere decir? Claro que no. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Bueno, fui exagerado en las comparaciones para que tú puedas entenderlo, pero ten mucho cuidado. Lo que tú estás interpretando el pasaje bíblico es realmente lo que se engloba en toda la Biblia. ¿Para qué? Para que tú no te puedas estar interpretando otras cosas que no son de Dios y que andemos comentando con la gente cosas que definitivamente no son de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es. Ten mucho cuidado y que lo que tú interpretas esté siempre visto en toda la Biblia. ¿Ok? Vamos a la última ficha, la ficha de la aplicación. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden del pasaje? ¿Qué pasó con Zaqueo? El arrepentimiento, el dolor de haber fallado, la humillación, un corazón dispuesto a dar lo que había robado y cuadriplicado. Entonces, todas esas verdades se desprenden del pasaje. Si buscamos, ay Dios mío, no, es que hay demasiado, el Salmo 1, como de día y de noche, ver las escrituras, seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. ¿Cuáles son las consecuencias de esas verdades bíblicas que se desprenden de poder yo estar encaminado de día y noche en la palabra? Entonces, ¿cuáles son las verdades bíblicas que descubriste al ver ese pasaje en particular? 2. ¿Cuáles de nuestras situaciones son similares a las que describe el pasaje? O sea, ¿me identifico con qué? ¿Con qué me identifico con Zaqueo? ¿Con qué me identifico con la mujer samaritana? ¿Con qué me identifico con el paralítico que rompieron el techo? ¿Con qué me identifico con Bernabé caminando hasta Antioquía? ¿Con qué me identifico? ¿Con qué me identifico? 3. ¿En qué esferas de la vida personal podemos aplicar las verdades? 4. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? ¿En qué quisiéramos que Dios nos cambie, nos transforme? Y 5. ¿Qué vamos a hacer en respuesta a lo aprendido? Por eso es bien importante la aplicación del texto que vamos a compartir. Y por último, la claridad y organización de Jesús. Miren cómo organiza Jesús este mensaje. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas. Ya Jesús nos empieza a resumir la historia en 2. Y nos da las cantidades: 500 piezas de plata a uno y 50 de piezas de plata a otro. Sin embargo, ninguno de los 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Le pregunta Jesús a Simón cuando la mujer estaba ahí virtiendo el perfume. Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús, y aquí está la aplicación. Luego se volteó a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ungió mis pies con un perfume exquisito. Entonces, qué tremenda facilidad que Jesús tenía de compartir con claridad y compasión, con profundidad,
usando el ejemplo de 2 deudores, poniendo cantidades y poniendo preguntas para poder aplicar lo que hemos aprendido. ¿Dónde estás?, le pregunta Simón. ¿Cuál de los dos eres tú? Y entonces así, el texto, cuando nosotros compartimos el texto, ubicamos todo el pasaje, dónde estás, los personajes, qué aprendemos de ellos, las conversaciones, lo que podemos interpretar y luego cómo lo podemos aplicar para el día de hoy en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esto es nada más para poder escribir en una libreta y empezarnos a preparar para ver con toda la información que nosotros sacamos, entonces sí, empezamos a organizar nuestro sermón, a organizar nuestra predicación con toda la información que sacamos. Eso lo vamos a ver en la sesión que viene. Así es que prepara tu corazón para poder empezar a organizar el sermón. Vamos, adelante.